Muy buenas a todos, a todas y a todes. Ahí comencé a grabar, así esto después lo podemos subir luego a la red del CESDET. Hoy vamos a estar conversando de una manera introductoria en un informe descriptivo sobre la situación preelectoral de los y las migrantes en la ciudad de Buenos Aires. Este año es particular para las personas que residen en la ciudad y han migrado de otros lugares de América Latina o del mundo a la ciudad de Buenos Aires, porque a diferencia de otros años, este año para los migrantes el empadronamiento es automático. ¿Qué significa esto? Que a diferencia de años anteriores, donde los migrantes y las migrantes que vivían en la ciudad tenían que ir a inscribirse para votar a autoridades locales antes de la elección, es decir, tenían que ir o al registro civil o tenían que ir al Tribunal Superior de Justicia para ejercer el derecho al sufragio electoral. Este año, con el nuevo Código Electoral de la ciudad sancionado en el 2018, los y las migrantes de la ciudad no tienen la necesidad de tener que ir a inscribirse, sino que de manera automática están empadronados. Obviamente con algunas características que ya hemos charlado, como que tengan la residencia permanente y obviamente tengan un domicilio en la ciudad. Pero sin dar muchas más vueltas, ahora vamos a los datos más duros, a los datos cuantitativos, a la descripción de la situación de los y las migrantes. En primer lugar, podemos observar cuál es la distribución de edades, la distribución etaria, y observamos que la mayor cantidad de los y las migrantes que habitan en la ciudad tienen entre 35 y 60 años, a diferencia de los otros rangos. Esta información y la que van a ver fue suministrada por tres fuentes. Primero, por el Tribunal Superior de Justicia, luego por RENAPER y finalmente por la Dirección General de Migraciones de la Nación. Al mismo tiempo, vemos que la distribución de sexo no contiene tantas asimetrías en lo que referencia a la diferencia de sexo, es decir, entre masculinos, entre hombres y mujeres. Podemos ver que hay una situación más o menos simétrica a la situación de la ciudad de Buenos Aires. En la siguiente diapositiva podemos observar cuáles son las comunidades más importantes en lo que respecta a los migrantes que habitan la ciudad de Buenos Aires. Podemos observar que las primeras cuatro son la boliviana, y en este orden, la boliviana, la paraguaya, la peruana y luego la uruguaya. Luego se compone de, bueno, la española, la italiana, la china, pero en grados menores. Podríamos decir que las tres comunidades más importantes son la boliviana, la paraguaya y la peruana. Otro dato que resulta muy interesante tiene que ver en dónde residen estos migrantes que habitan en la ciudad de Buenos Aires, y podemos observar que hay 5 comunas que son las más importantes, y estamos hablando de la comuna 1, de la comuna 8, de la comuna 7, la 4 y la 3. Para poder graficar y observar esto de una manera mejor, realizamos un mapa donde podemos observar que los y las migrantes residen en líneas generales en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires y en las zonas lindantes, podríamos hablar de zonas céntricas, pero son las lindantes al sur. Cuando decimos esto, estamos hablando de Flores, estamos hablando de San Cristóbal Valvanera, es decir, la comuna 3, o la comuna 1 cuando hablamos de Constitución. Finalmente, para realizar un análisis electoral de comportamiento político y electoral, que después podemos, si quieren, profundizar o desarrollar cuando dejemos como un espacio a las preguntas, tiene que ver con que en los años anteriores, como habíamos dicho al principio, los inscriptos al padrón eran muchos menos. Podemos observar entonces que el salto del 2019 al 2021 es abismal. Estamos hablando de 20.000 personas inscritas a casi 400.000. Es una locura, sinceramente, pero podemos observar cuáles son algunas de las dificultades o las complejidades que comienzan a surgir a raíz del análisis electoral de años anteriores. Como podemos observar, en el 2017 y en 2019, de esos inscriptos que ya de por sí eran pocos y eran manualmente inscriptos, participaban muy pocos electoralmente. Estamos hablando del 2017 de casi un 30% y en el 2019 un 43%. La media de las personas que habitan en la ciudad de Buenos Aires que van a votar, es decir, que reflejan participación electoral, estamos hablando de un 80%. Con lo cual hay una característica muy particular
del electorado migrante, que tiene que ver con que su asistencia a las urnas es mucho más inferior que las personas que han nacido en la ciudad de Buenos Aires. A diferencia del comportamiento vital de la ciudad de Buenos Aires, podemos ver que la distribución de votos entre las dos principales alianzas políticas es muy diferente. Esto se ha afianzado en el 2019, pero sin embargo este dato no quiere decir que este gran salto de migrantes nos permita hacer una proyección y decir, bueno, el 47% de los migrantes de esos 400.000 votarían al Frente de Todes, o los casi 6.000 personas que votaron al Frente de Todes en el 2019, reflejando un 65%, volverían a repetir ese escenario electoral en el 2021. ¿Por qué? Bueno, porque la primera incógnita no es a qué partido votan, sino es cuántos de ellos y ellas van a votar. Para finalizar un poco la exposición y conversar un poco sobre las inquietudes, las reflexiones o los aportes que podamos realizar a este informe, me parecería muy interesante que remarquemos ese gran salto, porque esos 400.000 personas, en primer lugar, implicarían si en un escenario hipotético que todos los migrantes y las migrantes fuesen a votar, implicarían 6 nuevos legisladores para el partido político que sea. Un legislador nuevo en la ciudad con estos números, estaríamos hablando de casi 66.000 votos. Si dividimos 400.000 por 66.000, estaríamos hablando de 6 nuevos legisladores para la fuerza política que pueda conquistar esos votos. Y a su vez que este número, los 400.000 nuevos votantes, implican un 15% del padrón de la ciudad del 2019. ¿Por qué digo del 2019? Porque todavía no sabemos cuál es el número final de electores de este año. Lo que sí sabemos es que esos 400.000 sí reflejaban un 15%, es decir, un 15%. Es una barbaridad el número de migrantes que configuran un nuevo escenario político y electoral. Ahora voy a terminar de grabar. Y un dato más, muy interesante, es que obviamente 400.000 personas implican mucho más que la comuna más poblada de la ciudad de Buenos Aires, que es la comuna 13, Belgrano. Uy, ahí se me fue. Que estamos hablando de 220.000 electores. Entonces, ahora ya para finalizar y para la parte de preguntas, dejo de grabar, así podemos conversar.